Muy buenos días, queridos estudiantes. Dios le bendiga. Queremos compartir en esta mañana una hermosa historia. Una historia donde va a reflejar sí la necesidad, sí la crisis, pero también la fidelidad de Dios. Y quiero compartirles esta historia. Quiero que, por favor, allí donde estás, cierra tus ojitos y vamos ahora, vamos a pedirle que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Cierra tus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es poderosa, Señor, y tu palabra es la que nos cambia y nos transforma, pero tu palabra también nos da esa seguridad, Señor. Por favor, guíanos en este tiempo y háblanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos compartir la historia de Elías y la viuda de Sarepta. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. Quiero empezar primeramente diciendo que Dios siempre va a proveer en medio de la crisis. Podemos decir que Dios es nuestro sustento en medio de la crisis. Hoy en día estamos viviendo una crisis a nivel mundial, nunca antes visto. Es una situación atípica en todos los países del mundo. Es interesante porque estamos avanzando en esta crisis y cada país y cada presidente es consciente del impacto económico que esto va a tener, no solamente en los negocios, en las empresas, sino en los hogares y sobre todo en los hogares de los más necesitados. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos decir que Él es nuestro sustento. Y por cuestiones de tiempo voy a contarles la historia. Dios había determinado que no iba a llover en Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se había ido tras otros dioses. Su desobediencia, su maldad, hizo que Dios dijera, ya no va a haber lluvia, no va a llover. Y Dios le envía al profeta Elías y le dice, quiero que vayas y le digas al rey Acab, ese rey malvado y perverso, que no va a llover. Y Elías fue obediente, fue al rey y le dijo, ¿sabe qué, rey? No va a llover hasta que yo diga. Entonces el rey no le tomó importancia, simplemente, bueno, está loco. Y Elías se fue y Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Quiero que vayas al arroyo de Queré y quiero que te quedes allí. No te preocupes, yo te voy a sustentar. Vas a beber del agua de ese arroyo y yo te voy a enviar cuervos para que te alimenten. Dice la Biblia que en la mañana venían los cuervos y le traían pan y le traían carne. Y luego volvían en la tarde y nuevamente le traían pan y le traían carne. Dice la Biblia que Elías estuvo unos días allí. Y después el arroyo se secó porque ya no había lluvia. Y Dios le dice, quiero que vayas a Sarepta. Y quiero que busques a una mujer porque yo he determinado que esta mujer te va a dar de comer. Y quiero que vivas allí. El profeta fue obediente. Fue a aquella ciudad y justo la encontró en la puerta de la ciudad de esta mujer que estaba recogiendo leñas. Y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Por favor, te ruego que me des un poco de agua. Y esta mujer, en esa actitud de servicio, va a traer el agua. Y el profeta la vuelve a llamar y le dice, y también tráeme en tu mano un bocado de pan. Y ella le dice, Señor, yo de verdad soy muy honesta, no tengo un bocado de pan. Es más, yo estaba recogiendo un poco de leña porque tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Y justamente estaba recogiendo la leña para llegar a casa y prepararlo para mi hijo y para mí. Y después de eso, dejarnos morir. El profeta le dice, haz lo que pensabas hacer, pero primero dame a mí, porque Dios ha dicho que la harina no va a escasear, ni que el aceite va a disminuir. Esta mujer tuvo que tomar una decisión difícil, porque era su familia, era lo último para su hijo. ¿Y quién era Elías para ella? Era un desconocido. Pero tenía una palabra de Dios y una promesa de Dios. Ella estaba en esa situación donde tenía que tomar una decisión de creerle al Señor, de creer en la palabra que este hombre de Dios
estaba trayendo para su vida. Y ella decide creerle a Dios. Lo lleva al profeta, prepara la torta de harina y le da al profeta. Dice la Biblia que pasan los días y la harina no escaseó. Pasaron los días y el aceite no disminuyó. No disminuyó. Es increíble esta historia. Me bendice enormemente porque en medio de las crisis nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios. Yo aprendí 4 cosas en esta historia. 4 cosas muy puntuales. Número 1, la obediencia. La obediencia siempre bendice. Elías obedeció a Dios y Dios le dio de comer en este arroyo. Le mandó estos mozos, de alguna forma, estos cuervos elegantes, vestidos de negro, que le traía su alimento en la mañana y en la tarde. El Señor se encargó de sustentar a Elías. La obediencia siempre va a traer bendición. Elías supo escuchar a Dios. Elías obedeció cada indicación del Señor y Dios se encargó de sustentarlo. Cuando obedecemos, Dios se encarga de sustentar, sostener y proveer para nuestras vidas. Lo segundo que aprendía era la fe. La fe es necesaria para ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Yo necesito creerle al Señor con todo mi corazón, creerle que Él tiene promesas para mí, creer en la palabra del Señor, creer en lo que Él dice en su palabra. Si yo quiero ver un milagro de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, tengo que aprender a confiar en el Señor. Porque fe es confianza, convicción de lo que se espera, convicción de lo que aún no puedo ver, seguridad de lo que aún no puedo ver, pero confío. Yo necesito confiar en el Señor. La fe es necesaria para ver el milagro de Dios en mi vida. Yo necesito tomar pasos de fe. Esta mujer tuvo que decidir. La decisión no era fácil. No era fácil, no era sencilla, porque estaba de por medio su hijo. Era lo único que tenía. Pero ella decidió tomar este acto de fe. Lo tercero que aprendía, la necesidad de ser solidarios. Es interesante porque esta mujer aprendió a compartir. Hay un texto en la Biblia que dice: mejor es dar que recibir. La Biblia nos manda a compartir con los más necesitados. Y es curioso porque esta mujer, en medio de esa condición de pobreza y de miseria, tenía algo para compartir. Este puñado de harina y este poquito de aceite. Curiosamente, el profeta no tenía ni siquiera eso. Tenía menos que eso. Y dependía del Señor, y Dios iba a usar a esta viuda. Dios iba a usar a esta viuda para poder sustentar a Elías. La solidaridad es necesario. Tienes que ser solidario, tienes que compartir. Siempre hay algo que podemos compartir. De repente no lo han conversado en casa, pero si hay algún vecino, alguna vecina que en este momento, por toda la crisis que estamos viviendo, necesita ayuda, ponte de acuerdo. Vayamos a ser de bendición, de testimonio. Júntate, conversa con tu familia, ayuda a alguien que lo necesita. Porque siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Y tú estás llamado, yo estoy llamado a compartir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y por último, Dios responde a la obediencia. Dios responde a la obediencia. ¿Cómo lo hace? Cumpliendo lo que prometió. El profeta le va a decir a la mujer: Dios ha dicho que la harina no va a escasear, que el aceite no va a disminuir. Dios cumplió su promesa porque ellos fueron obedientes, dieron estos pasos de fe. Dios siempre va a responder a la obediencia. La respuesta de Dios muchas veces puede venir de quienes menos imaginas. Usó a unos cuervos para sustentar a Elías. Usó a esta pobre mujer que vivía en la miseria para sustentar a Elías. Usó a un profeta que no tenía nada para llevarle una palabra a esta viuda y para que él sea el instrumento de Dios, para que esta viuda pueda sostenerse durante más de 3 años.
En los evangelios Jesús va a decir que el tiempo que no llovió fueron 3 años y medio. Dios sustentó a esta mujer durante todo ese tiempo. Yo imagino a esta mujer todos los días yendo y revisando aquella tinaja a ver si había la harina, y sacaba y cocinaba, y al siguiente día iba, metía su mano y sacaba el puñado de harina y cocinaba, y Dios sustentó. Dios siempre va a responder a la obediencia. Quiero concluir con esto. Nadie está libre de las crisis. Y hoy lo podemos ver en todo el mundo. Todo el mundo el día de hoy está viviendo una crisis. Nadie puede escapar. Estas llegan tarde o temprano. Concluyo. Número 2. Tengo que confiar en Dios. Dios se va a encargar de sustentarme si soy obediente. Él va a proveer. Número 3. La obediencia. Si soy obediente a Dios, Él nunca me va a abandonar. Nunca. Y querido papito, si tú estás allí y de pronto estás escuchando con tu hijo, déjame decirte que tu confianza en el Señor es un ejemplo para tu hijo. Que esa confianza en el Señor sea un ejemplo, sea un legado para tus hijos. Que sea una preparación para que ellos afronten cuando ellos mismos tengan que enfrentar sus propias crisis. Que esa fe y esa confianza que tú tienes en el Señor, Dios Todopoderoso que provee, sea un ejemplo para ellos. La actitud tuya, de tu esposa, de tu familia, ustedes no se dan cuenta tal vez, pero están enseñando a sus hijos. Y por último, quiero invitarles a confiar en un Dios que es capaz de hacer de lo imposible una realidad. Él es capaz de hacer. 3 años, más de 3 años proveyendo. No sabemos qué es lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre, pero podemos confiar en un Dios que provee, porque esa es nuestra confianza. Pero eso sí, hay que obedecer, hay que buscarle, hay que orar. Dios va a bendecir. Cierra tus ojitos, cierren sus ojitos allí donde están. Permítanme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra la que alimenta nuestra fe. Gracias, Señor, porque tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a dar estos pasos de fe. Tenemos que aprender a ser solidarios. Tenemos que aprender, Señor, a esperar la respuesta tuya, Señor, a nuestra confianza en ti, a nuestra obediencia. Gracias por tu palabra. Si tú sustentaste, Señor, a tu profeta, mandándoles cuervos para que le den carne y pan, Señor, ¿cuánto más a tus hijos, a los que confían en ti, a cada persona que confía en ti? Tú vas a enviar tu provisión. Si usaste una viuda en la miseria que tenía su último alimento y simplemente se iba a dejar morir, tú la usaste, Señor. De la misma forma, tú vas a usar, Señor, a muchas personas. Tal vez no sabemos de dónde va a venir la ayuda, pero la ayuda y la provisión llegará. Tú eres nuestra confianza. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te amamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido estudiante. Dios te bendiga, querido papito, mamita. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea cuidando sus pensamientos, sus corazones. Que esa paz de Dios reine en sus hogares, en sus familias. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.